Nadori Sabadul. Otra de las cosas de las que Merengue casi nunca hablaba era de su tierra natal, no muy lejos, por cierto, de donde yo nací. Yo siempre estaba renegando de la contaminación del aire y del agua en la ciudad, pero al llegar la primavera, cuando con las calles aún cubiertas por montones de nieve emanaban de la tierra los vapores del deshielo, comenzaba a añorar los campos de mi terruño. Cuando se lo comentaba a Emerenc, ella callaba, y aunque no se hacía eco de mi nostalgia, yo sabía que también disfrutaba con las primeras fragancias de la primavera, con esa tímida luz que se filtraba como un velo de seda a través de las ramas, anunciando con su tenue verdor el inminente brote de las hojas. Eso me traía siempre el recuerdo del inicio de las labores del campo en mi comarca, que también era la suya, y me hacía evocar una y otra vez la figura de dos crías brincando y jugando felices en una gota de aquella luz que nacía fulgurante cada primavera y que en mi memoria se descomponía en los mil colores del arco iris. La niña que fui y la que ella fue. Una tarde de finales de febrero, recibí una invitación para dar una charla en la biblioteca de la Casa de Cultura Municipal de Sabadell. Fui corriendo a la casa de Merengue para preguntarle si le apetecía acompañarme. Mientras yo cumplía con mi compromiso, ella podría visitar a sus parientes o ir al cementerio. No me contestó, lo que me hizo pensar que no le interesaba en absoluto. De todas formas, acepté la invitación y se acordó la fecha. Sería dentro de 8 semanas. Al cabo de un mes, Emerenc sacó el tema del viaje. Quería saber si lo haríamos en un día, saliendo temprano y regresando tarde, o si tendríamos que pasar allí la noche. Porque si iba y volvía en el mismo día, no descartaba la posibilidad de acompañarme. Sutu se había ofrecido a barrer la calle y Adelka a sacar los contenedores de basura, de modo que si aceptaba llevarla conmigo, con la emoción, su rostro siempre pálido había adquirido algo de color. Estaría encantada de ir. Me pidió que, por favor, no dijera a nadie en Sabadell que ella era mi empleada. Su petición me dolió. ¿Cuándo se la había tratado en casa como a una simple señora de la limpieza? Pues claro que no. La presentaría como una familiar lejana de mi marido. Resultaba difícil hacerla pasar como parte de mi familia. En el pueblo me conocían todos y sus propios allegados podrían sospechar que había gato encerrado. En cambio, un parentesco político con un desconocido de Budapest propiciaba una versión más creíble. Me lanzó una mirada ambigua que nunca le había visto, entre la ironía y la aceptación. El amo estará encantado con la idea, dijo con sequedad. Pero no se preocupe, solo quería sondear si usted me consideraba una persona cercana a su familia, y ya veo que sí. Pero usted, tan atolondrada con sus tonterías de siempre, ¿cómo puede ser tan ingenua? ¿Qué se ha creído? ¿Que en mi familia van a creer que me he convertido en la reina de los mares? Si me pusieron a trabajar de criada siendo una niña, era porque son gente realista, y nunca se andan por las nubes. Les diré que trabajo de portera en una casa de vecinos. Esa mujer tenía un don para sacarme de quicio. Le contesté con vehemencia que por mí podía contar lo que le placiera, como si decía que trabajaba de desolladora o basurera. A mí me daba igual, pero que supiera que su oficio era muy digno y respetable, y que cualquiera en su pueblo se quedaría impresionado, y con razón, si se enterara de que ella sola se encargaba de mantener el orden en una mansión de varias plantas, al tiempo que limpiaba en otras casas, y por si fuera poco, atendía a la perfección las labores de mi hogar, procurándonos a mi marido y a mí las condiciones ideales para nuestro trabajo. De eso podía sentirse especialmente orgullosa, porque no todo el mundo era como la señora de Merengue, que, con la sola mención del nombre de grandes poetas como Petoffi o Arani, ponía cara de asco. A nadie se le ocurriría pensar que los escritores fuéramos parásitos de la sociedad, todo lo contrario. Nos tenían en una gran estima, lo cual ella misma podía constatar por la última invitación recibida, porque a la gente de mi pueblo sí le interesaban los libros, y por más que ella despreciara los míos, también gustaban mucho. Una vez más no obtuve respuesta, y con la duda de si acudiría o no, y para no presionarla más, no volví a insistir. Hasta la fecha del viaje los días transcurrieron con normalidad.
Emereng seguía cumpliendo con sus tareas diarias en casa, desempolvaba los libros, recogía nuestro correo y, aunque no se perdía ninguna de las entrevistas que me hacía en la radio, dejó de emitir sus habituales comentarios, dejando entrever que el asunto ya no le interesaba. Ya la teníamos bastante entrenada. Se había acostumbrado con resignación a que nuestras salidas fueran cada vez más frecuentes a medida que nos introducíamos cada vez más en la esfera pública de nuestra profesión. Íbamos siempre con prisas a tertulias o a reuniones organizativas con otros escritores, asistíamos a coloquios con nuestros lectores e impartíamos charlas y clases extraordinarias de literatura en escuelas secundarias. Respecto a los libros en cuya portada aparecían nuestros nombres, Emereng los manipulaba dándoles el mismo trato que a cualquier otro cachivache que limpiar, un candelabro o una caja de cerillas, con la única diferencia que, para ella, estos delataban nuestra dependencia de un mal vicio, no muy diferente a la gula o al consumo excesivo del alcohol. Y, ¿qué más podía hacer? Tenía que aguantarnos. Yo ambicionaba, con ansiedad casi infantil, despertar su sensibilidad por el encanto singular y, en mi opinión, irresistible de los clásicos de la literatura húngara. Como le gustaban los animales, en especial las aves de corral, se me ocurrió que tal vez un poema como La gallina pinta de mi madre, de Sándor Petőfi, podría llamarle la atención. Mientras se lo recitaba entero se quedó quieta y tras escucharme atentamente con la bayeta en la mano, sentenció con una risa chirriante. Vaya historieta. ¿Qué quiere decir eso de qué diantre? Y Busarset. Pero, ¿quién habla así hoy en día? Súbitamente indignada, abandoné la habitación. Al final no me acompañó al viaje por una incidencia de la que no podía culparse a nadie en concreto. A Sutu le había llegado una citación del Consejo Municipal para gestionar ese preciso día la prórroga de la licencia de su puesto de verduras. Había ido a avisar a Emereng la víspera diciendo que lo sentía mucho, pero que con las esperas tan largas de esas oficinas era imposible saber a qué hora terminaría, de modo que no podría suplirla al día siguiente. Resulta difícil describir el grado de brutalidad que alcanzó la discusión entre las dos. Emereng se enfadó muchísimo y de manera bastante exagerada por una circunstancia que ella misma, con todo el sentido práctico del mundo que la caracterizaba, sabía que no podía modificarse. En la vida real era inconcebible que las autoridades aceptasen cambiar la fecha de citación de un ciudadano alegando un compromiso privado. Sabía por propia experiencia que cuando se presentaba un imprevisto desde las instancias superiores debía interrumpir cualquier tarea de su apretada agenda de trabajo para ir corriendo a apagar fuegos. Así y todo, en esa ocasión, Emereng no estuvo dispuesta a entrar en razonamientos ni contemplaciones, y cuanto más trataba la pobre Sutu de demostrar su inocencia, más furiosa se ponía y más subía el tono de los insultos, crueles en extremo y sobre todo injustos. Herida en lo más profundo de su alma como Coriolano, Sutu se marchó. Tardaron mucho tiempo en reconciliarse y recuperar su antigua amistad. La madrugada del viaje, Emereng vino más temprano que de costumbre para sacar a pasear al perro, aún medio dormido. A la vuelta no se separó de mi lado para ayudarme con los preparativos, dándome consejos o más bien haciendo comentarios del tipo ¿por qué se peina así? O ¿por qué no se pone esto otro? Como si me estuviera arreglando para un baile en la corte real. Mientras me mortificaba sin tregua con lo del vestidito, el peinado y el qué dirán, me fue contando también que desde el año 45 no había vuelto a su pueblo natal. La única finalidad de aquella lejana visita, muy corta debido a las terribles limitaciones del servicio ferroviario, había sido la de llevar cosas para conseguir, en plan de trueque, algo de comida. Y durante la anterior, en el 44, pudo quedarse una semana entera, pero tampoco la había pasado muy bien. Su abuelo materno seguía comportándose como el déspota de siempre. El resto de la familia se mostraban demasiado estresados por las vicisitudes del espectáculo circense. En el vocabulario de Emereng, la palabra circo equivalía a un cataclismo de dimensión nacional, en ese caso la Segunda Guerra Mundial, y en general a todos aquellos periodos con los que por circunstancias externas los hombres sacan sus navajas para hacer el mal con impunidad, mientras las mujeres pierden toda cordura y se vuelven codiciosas, todo ello con el telón de fondo de la llamada historia.
Si de Merengue hubiese dependido, habría arrestado a los jóvenes revolucionarios del marzo de 1848 y los habría encerrado directamente en un sótano hasta que entendiesen que lo que debían hacer era trabajar honestamente en las tierras o en las fábricas, en vez de pasar el tiempo pronunciando discursitos revoltosos en sus cafés. Cuando vimos aparecer el vehículo oficial asignado para misiones culturales con el nombre de Nadori Xabadul en letras grandes, Emereng se animó por fin a pedirme una cosa. Si mis obligaciones me lo permitían, le gustaría que visitara el cementerio para comprobar si las tumbas de sus seres queridos se conservaban en buen estado, y si fuera también posible, pasara por su casa natal en la entrada del pueblo. Si aún me quedara otro ratito que intentara llegarme, por favor, hasta la estación de trenes para recorrer el muelle de mercancías y tratar de estimar sus dimensiones. Sí, el muelle de mercancías. Me encomendó una cosa más. Sabía positivamente, por la correspondencia que el hijo de Yoshi mantenía con ellos, que algunos familiares aún vivían allí, aunque no de la línea paterna Seredas, que estaban todos muertos, sino los parientes de su madre, los Dibek. Si por casualidad me encontraba con alguno y me preguntaba por ella, que me limitara a decirle que estaba bien y que todo iba como de costumbre, sin explayarse en dar más detalles. No le prometí nada, no podía preverlo. Todo solía depender de varias circunstancias, empezando por las condiciones de la carretera y luego por la gestión de los organizadores locales, que no solían dar comienzo a un coloquio hasta que no estuviera todo el público, que normalmente llegaba con retraso. Si la bibliotecaria tenía previsto invitarme a almorzar, tampoco podía rechazarla diciendo que tenía que ir al cementerio. De todas formas haría lo posible. Como habían mandado el transporte antes de la hora acordada, con el viaje adelantado podría ganar algo de tiempo. Ya vería si me daba para cumplir con todos los compromisos y encargos. Poco antes de marcharme apareció Sutu inesperadamente en la calle y, al ver a Emereng, aprovechó para lanzarle medio en broma un último ataque de artillería. No entendía por qué había decidido quedarse por fin, después de todos los preparativos, incluido el de cambiar la tranca de su puerta. Y si lo había hecho, había sido lógicamente porque sospechaba que su amiga, con el conocimiento de su inminente viaje, pretendía entrar a robar. Eso era muy injusto, señaló, considerando que no era la única en el barrio en saber que la portera no iba a estar ese día y que además había tenido la deferencia de ofrecerse no solo para barrer, sino también para hacerse cargo de Viola. Emereng, inmutable y lacónica, se limitó a proferir un «¡Que te mueras!». Sutu se quedó muda ante tal maldición, que tampoco creía merecer, pero que no era ni más ni menos injusta que las acusaciones que ella misma acababa de proferir. Observándolas así, ya desde el coche, daban la impresión de ser dos luchadoras de karate, que, tras un golpe experto y contundente pero fallido de una de ellas, provoca sin querer que la otra quede con la cabeza medio torcida y totalmente paralizada. Al despedirme le grité a Merengue que intentaría estar de vuelta antes de medianoche, pero que era posible que a esa hora estuviera demasiado cansada para pasar a verla y contarle todo. «¡Qué cansada ni qué leches!», me espetó Merengue. «Cansado estará el pobre público y con razón. Usted no es muy consciente de que esos desgraciados van a su charla porque los obligan, y que cuando usted llegue ya habrán dado de comer a las bestias, ordeñado las vacas y limpiado el establo, por no mencionar 20.000 faenas más que usted no sabe siquiera que existen. Comparado con eso, lo que usted va a hacer es contar tonterías cómodamente sentadita. No me parece nada del otro mundo». A esas horas no iba a explicarle lo que significaba tener que estar concentrada y hablar durante horas, encerrada en un local más ventilado durante la peor canícula del verano y con los insoportables ruidos del exterior. Sin contestar a Merengue, pedí al chofer que pusiera el vehículo en marcha. Me fui con una leve sensación de contrariedad. Esperaba que me hubiese encargado un pequeño recuerdo de su terruño, algo con valor sentimental, qué sé yo, una ramita del seto de su casa natal, una hogaza de pan de esas grandes de 2 kilos o cualquiera de esas bobadas que yo solía llevarme siempre de mis visitas. Pero no, nada de eso me había pedido. Al verme partir, Viola se despidió con un ladrido corto y normal, despreocupado, como diciendo: «No pasa nada, es solo un día, esta noche volvemos a vernos». El viaje transcurrió sin incidencias, no hicimos ninguna parada. En esas visitas acostumbraba a presentarme en ayunas.
porque nada más llegar siempre me ofrecían un pequeño tentempié y rechazar esa atención se consideraba de mala educación. Cuando llegamos a las primeras casas de Nadori, el pueblo me pareció muy bonito. Empecé mi visita por el cementerio, que por cierto no tuve que buscar, pues apareció justo después del letrero de entrada al pueblo, junto a la carretera. Ordené al chofer que se detuviera, entré y comencé a pasear entre las tumbas, disfrutando del aire impregnado de las fragancias de las flores silvestres y las salvias que crecían sobre las ventustas tumbas, algunas incluso con sus losas hundidas. Junto a la tapia encontré a una mujer mayor que regaba las plantas de un nicho, y le pregunté por los Cederas y los Dibek. Por su edad podría haberlos conocido, pero como había nacido en otro lugar y se había trasladado allí más tarde al casarse con uno del pueblo, ni le sonaban esos nombres ni había oído hablar de la familia del carpintero. El cementerio se apreciaba a simple vista, estaba en desuso desde hacía tiempo. La mayoría de la gente había exhumado y trasladado los restos mortales de sus familiares a otros camposantos, y los cuerpos que aún permanecían allí habían quedado bajo tierra sin señal alguna que permitiera identificarlos. Las sepulturas mostraban un estado ruinoso porque se habían robado las lápidas buenas y en las pocas placas que quedaban los nombres estaban casi borrados. Tras revisar la veintena de tumbas que encontré en un estado semejante al de la sepultura que cuidaba aquella vieja, seguí buscando por los senderos desdibujados del terreno, y a pesar de lo dificultoso que resultaba andar sorteando para no torcerme un tobillo, las innumerables madrigueras de las liebres y los montones de tierra en las salidas de las toperas, lejos de resultarme desagradable, aquel paseo estival por el cementerio abandonado me produjo una sensación especial. No necesariamente triste. En algunas sepulturas, medio derruidas y cubiertas de hierbajos, se podían reconocer unos pocos nombres aún legibles, pero ninguno de los que me interesaba. En Sabadell, sin embargo, tuve más suerte. Nada más llegar a la plaza mayor del pueblo, lo primero que vi fue un rótulo en el que aparecía en letras rojas el apellido de la madre de Merengue, Saba Dibek, relojería. Relojes antiguos y de cuarzo. Ildikó Capros, señora de Dibek, bisutería. Me atendió una joven pareja. Creí que le sorprenderían las noticias sobre su pariente lejana de Budapest, Emereng Cederás, hija de la difunta Rosalía Dibek, pero me equivoqué. Sabían que esa tía, prima hermana de la madrina del relojero, vivía en Budapest, ya que las dos se habían criado prácticamente juntas. Este último me pidió que visitara a su madrina, que estaría encantada de conocerme y de paso enterarse de qué había pasado con la hija de la tía de Merengue, ya que no había visto a la pequeña desde que se la habían llevado de regreso a Budapest. De la manera más discreta posible y sin que se notara que no sabía nada del asunto, intenté averiguar algo sobre esa hija de Emereng de la que oí hablar por primera vez. Mediante algunas preguntas les ayudé a recordar la poca información que poseían al respecto y que les había llegado a través de referencias de otros familiares mayores. El último año de la guerra, Emereng había aparecido con un bebé en brazos para dejarlo a cargo de su bisabuelo. La niña se quedó con ellos durante un año. Respecto a las tumbas de la familia, la pareja era demasiado joven y no pudo decirme nada, pero la madrina del relojero probablemente se acordaría. De la tienda me fui directamente a la Casa de Cultura y le expliqué a la bibliotecaria el asunto. Me dijo que, como el coloquio estaba previsto para la tarde, tenía tiempo de sobra para hacer la visita, que ella misma estaría encantada de acompañarme y que después podríamos comer juntas. La prima se parecía mucho a Merengue, alta, enjuta y con el mismo porte impotente y digno que caracterizaba a mi asistenta, con la única diferencia de que esa mujer parecía conservar la alegría de vivir pese a su avanzada edad. Tenía una bonita casa en propiedad, muy luminosa gracias a unos ventanales enormes que, en todos sus detalles, ponía de manifiesto la buena posición económica y el excelente gusto de su propietaria. Cuando se acercó a un mueble antiguo para sacar una bandeja con pastelillos, reparé en que se trataba de un precioso aparador, una pieza única hecha artesanalmente. La mujer nos explicó que lo había hecho el padre de Merengue con sus propias manos, pues además de carpintero era ebanista, como seguramente me habría contado ella. El mueble estaba allí porque su abuelo se había encargado de rescatarlo y traerlo del antiguo taller poco antes de que la cooperativa agrícola lo ocupara para sus fines.
Por su parte, la prima tenía mucho interés en saber cuál había sido el destino de la hija de Merengue. Algo tenía que haberle pasado. Estaban muy preocupados porque, según las noticias del hijo de Yoshi, la niña había desaparecido. Mientras degustábamos los cremosos pastelillos y el ligero vino blanco de las tierras arenosas de la llanura, tan familiar a mi paladar, la mujer nos relataba los episodios de esa historia. El abuelo, incapaz de entender los peligros a que estaba expuesta una moza joven en la capital, envió a Merengue como criada a una casa en Budapest, pero cuando ésta apareció más adelante y como podía esperarse con su bebé recién nacido, montó en tal ataque de cólera que poco le faltó para matarla. La salvó que el abuelo, tras una reciente crisis de apoplejía, no era el de antes. Hoy en día estas cosas se ven con otros ojos, por supuesto, pues la sociedad y las autoridades protegen a las madres solteras y yo misma he comprobado que las familias ya no reaccionan como antes cuando pasan estas cosas. Volviendo al tema de la criatura, existía una legítima curiosidad por saber quién era el padre, pero Merengue no soltó prenda ni aportó ningún documento de la pequeña ni de nadie. Y claro está, traería problemas legales. Para salir del duro trance, el abuelo se valió de su buena amistad con el notario y a base de regalos logró que el funcionario, con las tretas malabares que solo estos pueden hacer, dijera que los papeles de la niñita se habían extraviado en Budapest y se pudo expedir así una nueva partida de nacimiento. Como no se sabía nada del padre, la registraron con el apellido Dybeck. Con el tiempo, la niñita, en ausencia de su madre y sin tener a nadie que la mimara con la única excepción de su bisabuelo, terminó volcando todo su cariño y afecto en el viejo, engatusándolo con sus constantes besuqueos y arramucos, y el hombre acabó entregándose en cuerpo y alma a esa pequeña que se hacía querer tanto. El otro bisnieto, el legítimo, había pasado a un segundo plano en su corazón. Cuando Merengue regresó para buscar a su hija, el viejo se despidió de ella con lágrimas de dolor en sus ancianos ojos. Hasta el final de sus días no dejó de acordarse, entre lamentos, de la pérdida de la criatura que tanta ternura había sido capaz de inspirarle. La mujer, tras ponerme al corriente de estos antecedentes, me aseguró que le encantaría volver a ver tanto a Merengue como a su hija, quien se habría convertido ya en una mujer hecha y derecha e incluso se habría casado. Antes de terminar agregó que por desgracia tanto su amado esposo como el abuelo habían fallecido. Finalmente, pese al terrible calor del día veraniego, tuvo la amabilidad de ofrecerse para acompañarnos a visitar las tumbas. Sus padres y el abuelo yacían en el cementerio del pueblo y los familiares de su prima en el de Nádori, ya clausurado. Al hablar de los padres de Merengue bajó la voz, como si compartiese con el abuelo el remordimiento por su actitud vergonzosa al oponerse a que su hija se casara con un Céredas. Una hostilidad, por cierto, que no tenía justificación alguna, ya que el carpintero siempre se había ganado bien la vida y en la inefable tragedia que sobrevino nadie había tenido la culpa. Ningún milagro habría podido resucitar a su hija ni a los gemelos. Tras aquella muerte múltiple, dispuso que tanto la hija como los dos nietos fueran sepultados en el cementerio de Nádori, junto al cuerpo del desgraciado carpintero Cederaz, cuyas víctimas, según él, habían sido su propia mujer y sus hijos. Al menos eso era lo que la gente rumoreaba, aunque yo, siendo una niña en aquellos tiempos, poco criterio podía tener, concluyó la mujer. Suele decirse que cuando se envía lejos a los muertos es porque se sufre menos con la distancia. Por lo que respecta al segundo marido, el que cayó en el frente de Galicia, también se lo habría contado Merengue, supongo. Al parecer ni siquiera tiene tumba propia. Seguramente arrojaron su cuerpo a una fosa común. La mujer me pidió que transmitiera a su prima de Budapest que, si albergaba la intención de encontrar algún resto de sus muertos, convendría que se diera prisa. Desde hacía un año, a causa de la unificación administrativa de ambas comarcas, las autoridades preparaban un saneamiento exhaustivo de los terrenos del antiguo cementerio en desuso. Además, me dijo que tampoco conocía la ubicación de las tumbas de los Cederás, puesto que desde su ya lejana infancia no había ido a visitarlos. No obstante, si nos interesaba, podía enseñarnos dónde yacían los Dybeck y los Copró. Ella era una Dybeck, pero se había casado con un Copró. Como íbamos bien de tiempo, nos acercamos, y así pude ver su sepulcro familiar. Era un obelisco tallado en granito con buen gusto, que ostentaba los símbolos tradicionales del culto funerario. Sobre los nombres de los finados podían verse las aguas y los sauces de Babilonia, con arpas que colgaban de sus ramas.
De vuelta en su casa y tras rebuscar un rato en los armarios, la mujer nos despidió con unos obsequios. Se trataba de dos fotografías, una de la madre de Merengue, que con su vestido de novia me pareció realmente una mujer muy bella. Mayor asombro me causó la otra, una fotografía muy vieja y resquebrajada, con los bordes dentados según los usos de la época, que mostraba a la propia Merengue con un bebé en brazos. Debido a la mala exposición de la placa, solo se veía con nitidez a la niña. Ya en aquella foto se podía ver a la madre con la cabeza cubierta por su habitual pañuelo y vestida de un modo poco acorde a su personalidad. Llevaba un vestido algo llamativo que no le sentaba nada bien, seguramente herencia de alguna de sus patronas. Al contemplarla así y valorar los cambios que se habían producido en ella desde los días de aquella instantánea de juventud, tuve la impresión de que el único cambio radical en aquella mujer había sido la expresión de sus ojos. La mirada fresca y entrañable se había convertido en otra, amargada y sarcástica. Al despedirnos, la mujer nos prometió que todos los miembros de las familias Dybeck y Copro acudirían encantados a mi charla de esa tarde en la biblioteca. Yo era consciente de que lo harían solo por corresponder a mi visita. De no ser así, jamás se les hubiese ocurrido asistir a un acto de ese tipo. Lo mismo debió de sucederles al resto de los supuestos contertulianos. El escaso público que se había animado a venir aguantó con heroísmo el calor insoportable, aunque sin mostrar la menor señal de interés por lo que podía contarles. Mientras hablaba sobre mis temas preferidos, siempre los mismos, 1000 veces rumiados y repetidos en este tipo de coloquios, mi mente se hallaba realmente en otro lugar. ¿Qué habría sido de aquel bebé que aparecía en la foto en brazos de la joven Merengue?